Ya, entonces vamos a continuar. Nos dice, ¿no? Un cuerpo de forma cúbica cuyos lados miden 0,1 metros. Está sumergido hasta la mitad de un líquido cuya densidad es de 0,9 gramos sobre centímetro cúbico, nos dice, ¿no? Y nos pregunta cuál es la masa del cuerpo, nos pide. Entonces, aquí en el ejemplo, nos da, ¿no?, las dimensiones del objeto cúbico y también nos da la densidad del líquido. Aquí es, ¿no? Esta parte es el nivel freático. Está sumergido, nos dice, ¿no? Nos dice que está sumergido hasta la mitad y nos pide la masa del cuerpo, ¿no? La masa de este cuerpo, cuánto es su masa, ¿no? Para ello vamos a aplicar fuerzas. Por aquí tengo, debido a ese objeto vamos a tener una fuerza, ¿no? Un peso, un peso que actúe de manera vertical hacia abajo, ¿no? Un peso. Aquí está, va a ser el peso de este objeto que está aquí. Y como está sumergido a un líquido, entonces va a haber un empuje, ¿no? Un empuje que va a hacer que el objeto no se sumerja, ¿no?, por completo. Entonces aquí vamos a tener un empuje debido a la fuerza del agua, ¿no? Entonces aquí tenemos dos fuerzas, ¿no? El peso, que es producido por el objeto, este objeto cúbico, y un empuje que está producido por el agua, ¿no? Que nos da aquí su densidad. Nos dice líquido, ¿no? No nos dice exactamente qué es agua, pero nos dice que es un líquido, pero nos da su densidad que es 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces para ello vamos a hacer aquí, a ver, sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a decir que las fuerzas que están hacia abajo va a ser positivo. Entonces aquí podemos decir que como el peso está viendo hacia abajo, podemos decir que es positivo, entonces decimos peso, ¿no? Como el empuje está yendo hacia arriba, decimos menos el empuje. Todo eso vamos a igualarlo a cero. Ahí ya tendríamos, ¿no?, la fuerza, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, si le despejaríamos este empuje, nos quedaría de esta manera, ¿no? Ver, el empuje va al otro lado con un signo cambiado, que sería positivo. Entonces, nos quedaría de esta manera, ¿no? Que el peso es igual al empuje. Entonces, eso va a ser nuestra ecuación. Ahí, ¿no? Entonces, y aquí no lo he anotado unas ecuaciones. Aquí el peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Y también lo anoté, la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y aquí el empuje que tenemos aquí es igual a la densidad del líquido y por el volumen del objeto que está sumergido en ese líquido, ¿no? Y por la gravedad. La gravedad sabemos que es 9,81, ¿no? Y también la densidad, sabemos que es la masa, es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Aquí también lo anoté, el peso específico, que es igual a la densidad por la gravedad, ¿no? Que aquí tenemos la densidad y aquí tenemos la gravedad. Entonces, si en caso aquí nos daría peso específico, entonces podemos trabajar, ¿no?, con peso específico directamente. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda que tengan? Ya, como no hay preguntas, entonces vamos a resolver el ejemplo. Aquí, como ya lo hemos hecho, las fuerzas verticales, peso es igual al empuje, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. Aquí el peso, a ver, vamos a copiarlo aquí. El peso, sabemos que aquí no tenemos la ecuación, es masa por la gravedad, ¿no? Entonces eso lo vamos a reemplazar. Masa por la gravedad. Y el empuje, que está aquí, ¿no? La densidad del líquido, bueno, directamente lo vamos a hacerlo así. Ahí, ¿no? La masa es igual a la masa por la gravedad. Entonces la ecuación nos quedaría, ¿no?, de esta manera. Aquí no, ya lo hemos reemplazado. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y el empuje es igual, ¿no?, a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad, ¿no? A ver, ¿qué nos pide? Nos pide la masa del cuerpo, ¿no? Entonces nos pide
esta masa que está aquí, ¿no? Entonces aquí, como aquí tenemos la gravedad en el otro miembro, también en el otro miembro, ¿no? Entonces podemos directamente simplificarlo. La gravedad ya no se simplificaría, ¿no? La gravedad con la gravedad se va, entonces nos quedaría de esta manera, ¿no? A ver, vamos a... Aquí ya tenemos despejado, ¿no? La masa. Entonces la masa directamente es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Entonces la densidad del líquido, aquí tenemos, ¿no? Como dato, pero nos da en unidades de perdón, en gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí del cuerpo de forma cúbica nos da en unidades de metros, ¿no? Ahora aquí lo vamos a anotar sus dimensiones. Este sería, ¿no? 0.1. Como nos dice un objeto cúbico, esta parte mediría 0.1. Esta parte igual, ¿no? Todos sus lados serían igual a 0.1 metros. Entonces, eso lo vamos a anotarlo. Aquí, ¿no? 0.1 metros. Ahí, ¿no? Aquí de la misma manera, 0.1 metros. Y aquí de la misma manera, ¿no? El objeto cúbico tiene dimensiones de 0.1 metros. Entonces, ahí estaría, ¿no? Ya, entonces esto lo podemos convertir en metros cúbicos, ¿no? Gramos sobre metro cúbico. Entonces aquí vamos a hacer una unidad de conversión. Vamos a hacerlo aquí. Me van a ayudar a calcular, por favor, esta unidad de gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Decimos por aquí, aquí, ¿no? 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿no? Eso lo podemos elevarlo al cubo, porque está en unidades de centímetro cúbico, ¿no? Aquí lo vamos a... De la misma manera la parte, el numerador, ¿no? Decimos cúbico. Aquí, ¿no? Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va. Y nos quedaría en unidades de gramos sobre metro cúbico, ¿no? A ver, lo vamos a calcular. 0.9 por... Aquí no sería 100 elevado al cubo sobre 1 al cubo, que va a ser lo mismo, ¿no? Pero podemos anotarlo. Nos queda un valor de 900.000, ¿no? Entonces eso lo anotamos. 900.000, que estaría en unidades de gramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces ya lo tenemos la unidad de conversión. Y aquí ahora, ¿no? El volumen sumergido. Aquí no hay que analizarlo un poco. Aquí nos dice, está sumergido hasta la mitad, nos dice. Entonces, como está sumergido a la mitad, como este objeto cúbico es simétrico, podemos calcular el volumen total y dividirlo entre 2, ¿no? Entonces eso sería nuestro volumen sumergido. Entonces decimos aquí el volumen sumergido va a ser igual al volumen total sobre 2, ¿no? En nuestro caso, el volumen total sería nada más la multiplicación de sus lados, que sería 0.1 por 0.1 por 0.1, ¿no? El volumen. Como nos pide el volumen sumergido, entonces lo vamos a dividirlo entre 2. Ver, lo vamos a calcular. 0.1 por 0.1 entre 2, ¿no? Ahí nos da un valor de 0.005, ¿no? Eso lo vamos a anotar. 0.005, ¿no? Que estaría en unidades de metros cúbicos el volumen.
Entonces ahí ya lo tenemos, el volumen sumergido y la densidad del líquido, ¿no? Entonces ya podemos reemplazarlo en nuestra ecuación. Entonces ahí, a ver cuánto nos da ese valor. Ahí nos da un valor de 450 que estaría en unidades de, aquí no, metro cúbico con metro cúbico se va, y nos quedaría en unidades de gramos, ¿no? La masa. Entonces, esto sería nuestra solución.